Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de qué hora nos estén mirando. Estamos en nuestra tercer clase de este seminario que corresponde a la colaboración entre el Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad de San Isidro, a la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, y en nuestra tercer clase, la tercera es la vencida, nos acompaña la querida profesora Adriana González Burgos. Hoy en nuestro seminario de epistemologías situadas vamos a trabajar el tema de las epistemologías andinas, comunitarias y populares. No le voy a robar más tiempo a nuestra querida Adriana, así que Adriana, la plataforma es tuya, bienvenida y muchas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias a vos, Estefanía. Saludo a todas, todos y todes les presentes. Les cuento que soy jujeña, soy docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Este es el segundo año que Enrique me invita a participar de este seminario, así que muy agradecida con él. Soy Colla, nieta de Colla, estoy viviendo en Tilcara en estos momentos, y bueno, acá muy feliz de compartir este momento con ustedes, y bueno, les cuento que este seminario es un seminario que lo vamos a trabajar en clave feminista, pero no cualquier feminismo, sino, digamos, con una lectura de los feminismos comunitarios, campesinos, populares de América o Abya Yala, ¿sí? Entonces, he estado mirando, la verdad que interesantísimas todas las propuestas. Bueno, de la primera he participado con Doberti, la segunda no he podido hacerlo, pero he mirado la clase, que bueno, nos permite la educación remota esto, ¿no? Poder capturar esos momentos. Y quiero decir que realmente, digamos, se hace honor a la definición del término de epistemologías situadas, ¿no? Bueno, en este sentido me propuse hacer un pequeño recorrido de aproximación al campo para de ahí poder llegar, digamos, hasta el tema que a mí me ocupa, ¿no? Y la pregunta sería, digamos, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de epistemología, ¿no? Hasta ahora hemos escuchado dos clases muy interesantes, como les decía, la primera sobre epistemología política y la segunda sobre imagen y conocimiento simbólico, que sería una aproximación teológica, digamos, a la epistemología, ¿no? Hoy vamos a referirnos, digamos, específicamente a las epistemologías feministas, comunitarias, campesinas y populares, atendiendo particularmente a la cosmovisión andina, ¿sí? Los textos clásicos sobre epistemología, que hemos leído en la universidad, en la academia en general, hoy podrían quizás hacer algún ruido, ¿sí? Porque pareciera ser que el término se reservaba, digamos, solamente a la reflexión sobre el conocimiento científico. Sin embargo, esto es engañoso, y ahora vamos a ver por qué. Porque además, digamos, incurriríamos en una injusticia epistémica. Para inaugurar este camino que vamos a transitar juntos, quiero, en principio, hacer un ejercicio, digamos que es un ejercicio que no es, podríamos decir, de mi autoría, sino más bien que he aprendido de mis maestras y de mis maestros en el campo de la epistemología, y que seguramente ustedes pueden encontrar en cualquier manual. Sin embargo, me parece que es un ejercicio muy válido para poder aproximarnos a cualquier campo disciplinar o a cualquier campo del saber, ¿no? Entonces, para aproximarnos a la epistemología, que es inclusive, digamos, el camino que ha seguido Doberti, o que ha seguido también el profesor del segundo módulo, vamos a utilizar una vía semántica, ¿sí? Que está centrada en el significado del vocablo, ¿sí? Y también, digamos, en algunas variaciones históricas, una vía pragmática que tiene que ver, digamos, con cómo se utiliza
el término, ¿sí? Y particularmente esta vía nos remite al presente. Y una vía genealógica que nos sirve para narrar, ¿sí?, cómo nace la disciplina y cuáles son los antecedentes para el surgimiento. Esta, digamos, solamente la vamos a coquetear con ella, digamos, no, de ninguna manera nos es posible abordarla en una clase, ¿sí? Pero tiene que ver particularmente con poder hacer una periodización, ¿sí?, para organizar el transcurrir histórico, ¿no?, de la disciplina. Entonces, dicho esto, vamos a revisar la primera vía, ¿sí? La etimología, digamos, de epistemología, nos remite, por supuesto, al griego, ¿no? Y ahí encontramos, digamos, este término como en la posibilidad de descomponerlo, ¿sí?, en dos palabras, o a su vez en dos términos. Por un lado en episteme y por otro lado en logos. Ustedes me dicen si voy muy rápido o voy bien. ¿Cómo van? ¿Voy bien o voy como muy a las corridas? ¿Bien? Vale, gracias, buenísimo. Entonces, podemos decir que la traducción griega de logos, ¿sí?, la más usual o la que más conocemos, tiene que ver con razón, pensamiento, o muchas veces también con lenguaje, ¿no? Habla, verbo, discurso, ¿no? Y por otro lado, digamos, si referimos, digamos, al verbo, legein, ¿sí?, nos remitimos a recoger, reunir, ¿sí?, contar, narrar, reunir en palabras también, ¿sí? Entonces, podríamos decir que tiene que ver con un discurso razonado, ¿no?, con una narrativa razonada, ¿no? Sin embargo, les cuento que en un ejercicio que hago con Ricardo Hofner, que es docente de la UNAM en México, hemos advertido que logos también puede ser usada como intuición o como cuidado, en algunos diálogos platónicos que hemos revisado. Eso es bien interesante, pero nos llevaría a otra clase. Entonces, siguiendo este juego, nosotros encontramos en el Teetés de Platón, ¿sí?, que epistemología se entiende como una creencia verdadera y justificada. ¿Qué es una creencia? ¿Se animan a responderme qué es una creencia? Nada, sigo yo, me autorrespondo. Bueno, una creencia es una adhesión subjetiva a una idea, ¿no? Es decir, adhiero a una idea, ¿sí? Lo que es importante saber es que la creencia es parte constitutiva de cualquier forma de conocimiento. Es decir, todo lo que conocemos implica una adhesión a lo que conocemos, inclusive la ciencia, ¿sí? Hay un componente de creencia en la ciencia. Hay un autor muy interesante que es un epistemólogo, Villoro, que tiene un texto muy bonito sobre esto. Por otro lado, entonces Platón también nos remitía a la idea de verdad. La verdad es un problemón para la filosofía y para el pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, en todo caso, digamos, para no entrar en este problemón, es tomar el sentido aristotélico, ¿no? Entonces Aristóteles lo que plantea, ¿sí?, es que la verdad es una propiedad de la enunciación. La verdad es la adecuación de la proposición al referente, ¿sí?, del enunciado a la cosa, para decirlo de una manera, creo yo, más entendible. Si yo digo que este pad es rojo, ¿sí?, sería el enunciado, podría escribirlo, ¿sí? Cuando remito el enunciado al referente, puedo decir que es verdadero. Si fuera negro, diríamos que es falso, ¿no? Y la justificación, ¿sí?, que tiene que ver con la actividad intelectual que realizamos permanentemente, ¿sí?, para explicar por qué algo es de determinada manera.
Platón decía entonces que episteme, ¿sí?, eran estas tres cosas, ¿sí? Entonces, para que el conocimiento sea epistémico, no solo tengo que creer que es así, ¿sí?, tampoco va a alcanzar con que sea verdadero, sino que para este pensamiento griego, además, tengo que poder encontrar las razones, el por qué es de esta manera, ¿sí? Y otro elemento importante que también, digamos, surge particularmente o se destaca con Aristóteles, es que la justificación siempre va a tener una estructura de razonamiento, en donde la proposición, ¿sí?, que se enuncia o que enuncia el conocimiento, ¿sí?, a su vez va a tener que dar cuenta de una serie de fundamentos, ¿no? Entonces, Perdón, se cortó, episteme, no se escuchó casi nada, estuvo como muy entrecortado. Es más, el video ah, está eh, parado. qué macana. ¿Me escuchan ahora o no? Se escucha bastante mal. ¿No me escuchan? ¿No? Casi se escucha Yo lo... como muy distorsionado. ¿La voz sale como distorsionada o no sale casi? Bueno, voy a ponerme los auriculares, a ver si mejoramos el sonido. Pero yo escucho bien, así que me parece que el problema de conectividad no es mío. ¿Escucha igual? ¿Me escucha mal? ¿Ahora se escucha mejor? Ahora se escucha mejor. Sí. Adri, nosotros te ¿Se escucha escuchamos mejor? bien, ¿eh? Así que por lo Bueno, menos bueno. acá se escucha. Bueno, porque yo Igual, también escucho sin ningún problema. si podés continuar con la clase, que total queda grabada, nosotros ya mañana pasado está subiendo a YouTube, así que seguí tranquila. Bueno, Roxana, disculpas. Soy yo entonces, Son los perdón. temas de la... No, está bien, está bien. Igual sirve porque ya veo que me doy media clase y no se escuchó nada. Así que gracias igual. Bueno, entonces decía, me parece que me quedé como por acá, que para que el conocimiento sea epistémico, ¿no? No solamente tengo que creer que es así, es decir, la adhesión subjetiva a una idea, ¿sí?, tampoco alcanza con que sea verdadero, sino que además tengo que poder dar las razones, ¿no? La episteme es una forma de conocimiento, ¿sí?, que no solo es aceptada en la subjetividad, y que tampoco, digamos, tiene que ver solamente con poder otorgarle de verdad. Tiene y debe estar justificada, ¿no? Ustedes saben, digamos, establecen la episteme, digamos, en oposición a la doxa, ¿no? Que la doxa es el conocimiento experiencial o experimental, ¿sí?, y que se adquiere por medio de la vida, muchas veces, y de hecho lo conocemos también de esta manera, como sentido común o saber común, ¿no? A mí me parece interesantísimo, digamos, que podamos también remitirnos un poquito más allá a el medioevo, ¿no? ¿Por qué? Porque para los griegos la mejor forma de conocimiento es la episteme. Y para el medioevo, esta forma de conocer, ¿sí?, va a estar al servicio del saber teológico, ¿sí? Esto es muy interesante porque hay conocimiento epistémico, ¿sí?, hay conocimiento epistémico, pero está al servicio del saber teológico. Ahí igual yo haría como un llamadito, ¿no? Una nota al pie, porque de muchas lecturas, digamos, de filosofía antigua, hemos encontrado que el logos, ¿sí?, era el camino para la divinidad. Es decir, que también había una preocupación
podríamos decir metafísica, también de corte teológico, pero en otros sentidos, ¿no? Pero me parece importante como también hacer mención a eso. Por otro lado, ahí, digamos, brevemente hicimos referencia a la primera vía. Para referirnos un poquito a la segunda vía, tenemos que decir que la epistemología, ¿sí?, tiene 3 acepciones. En realidad tiene más de 3 acepciones, pero a los fines, digamos, de la clase voy a mencionar 3. ¿Sí? Una es entender la epistemología como teoría general sobre el conocimiento, o nociología, ¿sí? La segunda como filosofía de la ciencia, y la tercera como lógica de la ciencia. ¿Sí? Estas serían las 3. En el primer sentido, la epistemología es una reflexión filosófica sobre los problemas del conocimiento, o la problemática cognoscitiva, ¿no? Las diferentes formas, las representaciones y los niveles de representaciones, el problema de la verdad, ¿sí? Y este término es un término que ha sido usado muchísimo en el mundo anglosajón, pero nosotros, y de hecho, digamos, podríamos decir que las epistemologías situadas se encuentran dentro de esta acepción, ¿no? Las epistemologías feministas, las epistemologías del sur, con Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Las epistemologías descoloniales, ¿sí? Porque justamente tienen que ver con una reflexión sobre conocimiento, ¿sí?, que se problematiza, que atiende a las relaciones cognoscitivas, ¿no? La segunda particularmente se va a ocupar de la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico, es decir, la filosofía de la ciencia. En Argentina, por ejemplo, utilizamos esta acepción, de hecho, digamos, en muchas cátedras de grado y también de posgrado, cuando se habla de epistemología, así a secas, se está refiriendo a la reflexión filosófica sobre la ciencia, ¿no? Y aquí lo que va a preocupar son los problemas sobre este conocimiento científico, las teorías, los métodos, ¿no? Los contextos, bueno, hoy hay muchísimo al respecto. El problema justamente, podríamos decir en términos filosóficos, es que hace muchísimos años que pareciera ser que esta segunda acepción ha hegemonizado el campo de la filosofía y por tanto de la epistemología, ¿no? Es decir, cuando hablamos de epistemología, pareciera ser, ¿sí?, que hablamos de filosofía de la ciencia. Y el tercero, ¿sí?, la acepción como lógica de la ciencia, lo que tiene como objeto de preocupación son los aspectos lógicos, racionales, ¿sí?, del conocimiento científico. Básicamente tiene que ver con todo aquello que puede ser formalizado, ¿no? Bueno, haciendo un recuento. ¿Cómo llegamos hasta aquí? O más bien, ¿por qué llegamos hasta aquí? ¿Sí? Dijimos que era importante señalar nuestro camino. Y señalar, digamos, tiene que ver con esto de ir dejando señas, ¿no? De ir marcando hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces dijimos que para los griegos la episteme era la mejor forma de conocimiento. Y cuando decimos episteme para los griegos, estamos pensando en pensamiento filosófico y pensamiento científico, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, también hemos dicho que para la Edad Media, ¿sí?, este saber epistemológico estaba al servicio del saber teológico, ¿sí? Y llegamos entonces a la modernidad, ¿sí? Para hablar de modernidad, y aquí es donde inicio, digamos, este camino que hago desde las epistemologías feministas, comunitarias, campesinas y populares, y por lo tanto, digamos, podríamos decir descoloniales, ¿no? Para hablar de modernidad voy a referirme a algunos autores y autoras, ¿sí?, como Ramón Grosfoguel, que es un puertorriqueño, Castro Gómez, Dussel, que es argentino, seguramente lo habrán escuchado, Aníbal Quijano, a María Lugones, a Karina Ochoa,
a Breni Mendoza, entre otras muchas, a Adriana Guzmán, etcétera, 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 ¿sí? En la modernidad sabemos que apareció una nueva clase social, la burguesía, ¿sí? Y el proletariado, ¿no? Aparece también un nuevo sistema, el capitalismo, y una nueva episteme, la ciencia. Pero además también aparece, podríamos decir, con una connotación diferente, un nuevo patriarcado, ¿sí? Y ahí yo voy a dejar, digamos, unas referencias bibliográficas con Enrique para que puedan revisar la obra de Silvia Federici, ¿no? Porque este nuevo patriarcado, ¿sí?, que justamente va a ponerse al servicio, ¿sí?, del capitalismo, encuentra otra forma de esclavizar a la mujer como reproductora, ¿sí?, no solamente de la especie, sino de mano de obra, ¿sí?, reproductora de la vida cotidiana, reproductora de mano para la guerra, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante, lo describe muy bien Silvia Federici. Bueno, Dussel, ¿sí?, nos dice que la modernidad inicia en 1492, ¿sí?, con la conquista y colonización de América. Particularmente él habla de la expansión de Europa al Atlántico, ¿no?, y cómo se transforma esta en centro geopolítico, ¿sí? Y Toulmin, ¿sí?, nos dice también que en el siglo XVI, o que el siglo XVI, para decirlo de una mejor manera, disfruta de una constante expansión económica gracias a los cargamentos de metales preciosos que llegaban a España de colonias iberoamericanas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero plantear acá es que la modernidad la estoy pensando como un proyecto político, sociohistórico, que además se instala a fuerza de sangre. ¿Y qué instala a fuerza de sangre? Principios epistemológicos, que la sostienen hasta hoy, ¿sí? Aparece, por supuesto, una cosmovisión racionalista cartesiana, ¿no? Se cinde la razón y las emociones, el cuerpo y la mente, ¿sí?, los seres humanos y la naturaleza, ¿sí? Y además se produce como una especie de hipertrofia en la estabilidad de las relaciones sociales y comunitarias, ¿no? Esto es muy interesante porque con esto después tiene que ver, digamos, el surgimiento de la ciencia moderna, ¿no? Y además la ciencia moderna se va a constituir como centro geopolítico y epistémico del mundo. A mí me interesa, digamos, la lectura, por ejemplo, de Immanuel Wallerstein, que hace un recorrido histórico muy interesante respecto de cómo surgen las ciencias modernas. Así que también lo recomiendo y también lo voy a dejar como referencia bibliográfica. Bueno, después podemos hacer referencia, como ya lo hice antes, a René Descartes, ¿no? René Descartes como fundador de la filosofía occidental. ¿Qué es lo que hace? Pues yo dijera, bueno, a ver, pero ¿qué hace René Descartes? ¿Por qué es tan importante? Y quizás, digamos, es lo que poco se enseña, ¿no? René Descartes va a reemplazar a Dios en la teopolítica y pone al hombre en el centro. ¿Y qué hombre? Un hombre varón, blanco, burgués y heterosexual. Todos los atributos de Dios se extrapolan a este hombre occidental, ¿sí? Y por supuesto aparecen los dualismos que ya mencioné, mente-cuerpo, ser humano-naturaleza, ¿sí?, razón-emoción. Entonces, a partir de la modernidad, la ciencia, digamos, pasa a ser definida como la búsqueda de las leyes naturales universales. Pero además, acá hay otro componente, porque estas leyes naturales y universales, ¿sí?, tienen la pretensión de mantenerse en todo tiempo y espacio. Entonces la modernidad, desde el punto de vista epistemológico, ¿sí?, científico, se constituye en base a dos premisas. La que ya mencioné, el dualismo cartesiano, ¿sí?, y por otro lado, el modelo newtoniano, que postula la simetría entre pasado y futuro, pero además es con este modelo, digamos, que se vuelve fundamental la idea de progreso.
y además no de cualquier progreso, sino de un progreso ilimitado, ¿no? Pero esta idea, a su vez, ¿sí?, en la práctica, influye, ¿sí?, o se traduce en una exploración y explotación de toda la superficie terrestre, e inclusive, muchísimo más adelante, por supuesto, aparece la necesidad, digamos, de conocer y explorar el espacio, ¿no? Pero es aquí, digamos, donde se empiezan a sentar algunos fundamentos epistemológicos para lo que después conocemos como la ciencia moderna, ¿no? Entonces, acá sucede otro fenómeno, digamos, que también es progresivo, que es cómo la filosofía se va separando, ¿sí?, la filosofía y el pensamiento reflexivo crítico se va separando de la ciencia, ¿sí?, y en todo caso la epistemología pareciera ocuparse solamente, ¿sí?, de la reflexión filosófica sobre el conocimiento científico. Este proceso de separación, ¿sí?, y haciendo alusión al título de nuestro seminario, tiene que ver justamente con una oposición, con un conocimiento no situado, ¿sí?, pero que además pretende ser omnipresente para todos, todas y todes en cualquier lugar de este mundo, igual, ¿no? Castro Gómez va a decir que esta es una estrategia epistémica, que esta, y digamos, la denomina particularmente como perspectiva del punto cero de enunciación, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Con hablar desde el ojo de Dios, pero con este Dios que ya no es Dios, sino es el ser humano, ¿sí?, que además es útil para la colonización, que niega y además, digamos, cuestiona cualquier conocimiento, ¿sí?, que no sea europeo y o occidental, ¿sí? Entonces, sobre este punto, digamos, no está Enrique, pero si se suma al final, le vamos a preguntar, porque él, a partir de Escanón, hace una recuperación, una redefinición de lo universal, a partir de lo universal situado. Yo he leído algo, pero me gustaría que en todo caso él pudiera ampliar este punto, porque ahí, digamos, tendríamos un punto en todo caso de encuentro y desencuentro, pero para poder ir más allá, ¿no? Entonces, aparecen estos pensadores y pensadoras descoloniales, ¿sí?, que sostienen que hay un vínculo estructural entre modernidad y colonialismo, ¿sí? Y además nos vienen a decir que los efectos del colonialismo europeo, ¿sí?, no cesaron, ¿sí?, podemos decir, en el siglo XVIII, XIX, que aún hoy están presentes, persisten hoy en nuestras formas de pensar, ¿no? Para esto, Grosfogel, entre otros, ¿sí?, María Lugones también, vienen a proponer un giro descolonial. Es decir, descolonizar las epistemes, los conocimientos, los saberes, ¿sí?, que tenga un anclaje histórico y situado, ¿sí? Esto es muy importante. Trayéndolo de nuevo a Dussel, pienso, ¿no?, que él, bueno, no sé si ya se los habrá comentado Enrique, pero si no, se los cuento. Dussel plantea, ¿sí?, que al ego cogito, digamos, en todo caso es precedido por el ego conquiro, es decir, conquisto luego existo, ¿no? Pero toda lectura, y acá viene mi aporte a hoy, a esta clase, toda lectura que se quede en un análisis del binomio colonialidad-modernidad es insuficiente. Y esto es lo que traemos las feministas. Y además, digamos, particularmente las feministas que nos dedicamos a este feminismo, que es comunitario, campesino, popular, ¿no? Sin embargo, yo quiero hacer una aclaración acá. Digamos, yo reivindico también a las feministas europeas. Lo que, por supuesto, considero es que es necesario también mirar desde un conocimiento situado esos feminismos. Nosotras nos apropiamos
del término y lo redefinimos. De hecho, es una feminista negra, ¿sí? Crenshaw en 1989, la que define interseccionalidad entre clase, raza, género y sexualidad. ¿Para qué? Para pensar la colonialidad. Entonces, María Lugones se pregunta, ¿por qué los hombres ejercen violencia sistemática hacia nosotras las mujeres? Y ahí ella dice, no nos alcanza la respuesta desde la colonialidad del poder que hace referencia a este tipo de patriarcado. Ahí es bien precioso, ¿no? La categoría de interseccionalidad lo que nos viene a proponer es eso, ¿no? Nos viene a proponer pensar, ¿sí? La colonización y las formas de relación de estos cruces de caminos entre raza, clase, género, y además incluiría yo espiritualidad, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, ¿qué se puede decir respecto, digamos, de la interseccionalidad? ¿Sí? ¿Qué es una categoría de análisis? ¿Qué es una herramienta, ¿no? Ni por espiritualidad, ¿sí? Sí por clase, porque de hecho, digamos, las feministas anarquistas, ¿sí? Que son feministas europeas, atendían a la condición de clase, ¿sí? Así que en este sentido las reivindico, y de hecho voy a retomar la categoría de Donna Haraway, de 1988, sobre conocimientos situados. Ella habla de un locus de enunciación, es decir, de una ubicación geopolítica, corpopolítica de las sujetas que hablamos, ¿no? Y fíjense ustedes que está, digamos, ahí con Crenshaw, digamos, por un año de diferencia, ¿no? Es decir, que estas discusiones se venían dando hacia adentro de los feminismos. Y así es que llegamos, entonces, a otras epistemologías, y particularmente a la que a mí me interesa, que es las epistemologías feministas, comunitarias, campesinas y populares, ¿no? ¿Qué trae esta propuesta? Y esta propuesta trae un giro epistémico, pero un giro epistémico feminista, con un enfoque descolonizador, ¿sí?, de aquellas narrativas hegemónicas, a partir de ¿qué? De los aportes de las activistas, de las intelectuales, de las sentipensadoras, de las hacedoras, de las académicas, ¿sí?, de las mujeres indias, negras, collas, pobres, de sectores populares, ¿sí?, que vienen a recuperar desde una resignificación epistémica que nuestros conocimientos, ¿sí?, tienen un estatus epistemológico y que no necesariamente necesitamos, valga la redundancia, justificar a partir de estos tipos de argumentos y razonamientos casi propios del silogismo aristotélico, ¿no? Que nuestros conocimientos tienen otras formas de justificarse, que por supuesto son creencias a las que adherimos, que podemos decir que son verdades, ¿sí?, pero que además tienen otras lógicas de narrarse, de representarse, tienen otras lógicas en el discurso. Puedo contar acá quizás que nosotras, en estos territorios, ¿sí?, por ejemplo, curamos
enfermedades como de pérdida de la hayu, que es el susto, ¿no? Y de hecho podemos decir que creemos en estas formas de sanación. Y de hecho los tenemos tipificados, digamos, hay tres tipos de pérdidas de hayu. Pero vamos a hablar en términos generales, ¿sí? Cuando me asusto, pierdo el hayu, que podría ser una analogía con alma, pero no es lo mismo, ¿no? Tiene que ver, digamos, con algo mucho más complejo, y que además diría yo que hay un problema de traducción, no se puede traducir, ¿sí? Pero además incorporaría aspectos cognitivos, emocionales, lo que decimos nosotras con lo que es aquello que denominamos como lo sentipensante, ¿no? Nos asustamos y vamos a una sanadora, a una curandera, ¿no? Que con certeza nos cura del susto. Es decir, hay creencia. Por otro lado, podemos decir que hay correspondencia, porque digamos, efectivamente, ¿cuál es la correspondencia con el enunciado? Que nos curamos. Ahora, el tema está en la justificación. ¿Cómo podemos explicar eso? No se puede recurrir a las lógicas occidentales para explicarlo. No hay manera. No hay forma. Y no por eso nuestro conocimiento es menos válido, ¿no? Lo que decimos es que es diferente, ¿sí? Por otro lado, podemos decir que los distintos procesos de colonización permanentes que vivimos en América Latina, ¿sí?, se extienden también al campo académico, al campo científico, al campo político, al campo económico, y generan formas o modelos hegemónicos de pensamiento y de formación en todos estos campos. Y por supuesto, nosotras decimos que el feminismo no ha sido la excepción, no ha podido escaparse, ¿sí? Entonces, nuestra apuesta es volver a tejer. Esto en un acto de justicia epistémica. Reconocer los aportes de estos feminismos populares, que son autónomos, que son campesinos, que son indigenistas, que son diversos, ¿sí?, para, de alguna manera, poder recuperar la trama comunitaria. Porque la violencia que sufrimos, si pensamos en clave de interseccionalidad, de conocimiento situado, no es solamente una violencia de género, es una violencia epistemológica, porque no se reconocen nuestros saberes, ¿sí? Y por otro lado podríamos decir, bueno, a ver, pero ¿quiénes son ustedes? ¿No? ¿Quiénes somos? Somos las mujeres collas, las mujeres indias, las mujeres negras, pero ¿cómo somos? Porque yo soy colla, me defino como colla, pero, digamos, podríamos decir que fenotípicamente, como diría alguna amiga querida, estoy un poquito más blanqueada. Y bueno, todos en mi familia son collas y fenotípicamente son collas. Digamos, no tiene que ver con tampoco la idealización, ¿no?, o con el purismo de lo que podemos denominar aquello que entendemos como verdaderamente comunitario, o indigenista, o campesino, ¿no? Sino que tenemos que pensar que si es un conocimiento situado, hay que también enclavarlo en este momento, en este tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a recuperar la categoría de comunidad como única opción relacional, ¿sí?, que nos hace parte de una trama, de un tejido, de la olla, ¿sí? Y es una opción o una alternativa a lo social que implica un contrato. Lo social nos remite al contrato social. Si queremos lo firmamos, si no queremos no lo firmamos.
propio del liberalismo, ¿no? Entonces, también vamos a recuperar lo campesino como forma de vida, ¿sí? Para valorar estos tiempos, para recuperar la relación con la tierra, la soberanía alimentaria, la defensa del agua y de los territorios. En términos filosóficos diríamos, de lo otro y de los otros, ¿sí? Lo popular en tanto forma de organización de un pueblo. Y acá podríamos decir forma de organización de los feminismos, sí, forma de organización de los feminismos, que tienen diversas experiencias, muchísimas expresiones, barriales, urbanas, rurales, ¿no? Y además que implica también muchísimas formas de ser mujer, u otras formas de existencia, que no tienen que ver con ser mujer, sino con otras identidades, ¿sí? Y que además lo que nos une es que sufrimos opresiones patriarcales, ¿no? Entonces, en nuestras prácticas, las prácticas de estos feminismos comunitarios, campesinos y populares, ¿sí? Lo que buscamos es justamente salir del neocolonialismo, que es lo que estamos viviendo ahora, de estos sistemas neoextractivistas, ¿sí? Porque, digamos, hoy también se filtran muchísimos metales preciosos, ¿sí? Pero además también, por ejemplo, hoy está podríamos decir, la lucha por el litio, ¿no? Por otro lado, digamos, hay un neoliberalismo autoritario, ¿no? Y algo que nos ocupa hoy también tiene que ver con la virtualización de la vida y la existencia, ¿no? Y con una crisis civilizatoria, ¿sí? Y civilizatoria entre comillas, ¿no? Porque justamente, digamos, lo que estamos cuestionando es que sea una crisis civilizatoria. Es un momento en el que podemos, desde los territorios de Abya Yala, reconocer esas explotaciones y opresiones, pero además, desde estos territorios, consolidar formas históricas y políticas de descolonizar. Esta es una aspiración, ¿no? Es una aspiración. Sabemos que es muy difícil, de hecho venimos trabajando en esto, pero encontramos también que estas formas de hacer política, nuestra práctica, tiene que ver con recuperar el tejido, la cocina, ¿no? El cuidado, ¿no? El compromiso ético con un mundo mejor, ¿sí? Entonces, esta sería como la primera introducción, y ahora yo quisiera compartir un PowerPoint, ¿podría ser? Estefanía. Sí, tenés habilitada la función. Bueno, y aquí entramos específicamente a la vida andina. Como estoy viendo, me aparece un cartelito que dice conexión débil, yo por las dudas voy a apagar la cámara, que es lo más práctico que hacemos siempre. ¿Sí? Ahí está. Se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Buenísimo. ¿Se ve toda la pantalla? Más o menos. Ahora sí. Ahí está. Ahora Perfecto. sí. Buenísimo. Voy a bajar esto acá a ver si es más fácil. Bueno, entonces ahora vamos a la perspectiva andina, ¿sí? A la cosmovisión andina, que tiene que ver con lo que hago y con quién soy también. Ahora no me permite pasar la diapo. A ver, ahí está. Bueno, yo traje este video, voy a ponérselos acá, para que podamos romper un poquito con esto de hablar tanto. Ah, dice que no puedo reproducir.
A ver acá, vamos a volver aquí, a ver si acá me permite. No me permite reproducir, ¿no, Estefanía? A ver. No te está dejando, probá actualizarlo un poco, y si lo tenés ubicado en YouTube, lo que podés hacer es compartir también dentro de compartir pantalla, compartir el video. Sí. ¿Tenés ubicado Pues por es ahí que en no tu lo archivo? tengo. No, no lo tengo en YouTube. ¿O lo tenés al archivo descargado en tu compu? Bueno, Podés dejar de compartir, buscar el archivo y volvemos. bueno, sí. Bueno, ya está. Igual se los subo en todo caso en algún drive para que puedan verlo. Es un video de Bartolina Sisa, que es el nombre de un personaje artista dragandino, ¿sí? Que se llama Maximiliano Mamani, y que, bueno, él le rinde un homenaje a la lideresa boliviana, ¿no? Y tenía que ver justamente con esto de otras formas de existir y de identidad, ¿sí? Bueno, hay una categoría, ¿sí?, que se utiliza en el mundo andino, a la que recurrimos en el mundo andino aymara y también quechua, ¿sí?, que es el chachaguarmi, ¿no? Para poder llegar al chachaguarmi, o en todo caso, digamos, para aproximarnos al chachaguarmi, es importantísimo decir que unirse en matrimonio, en Jaquichasiña, ¿sí?, implica que llegamos a la cualidad de persona por medio del jaqui, ¿sí? Es decir, que cuando me complemento es que soy persona. Tanto chacha como guarmi tienen las mismas obligaciones en el matrimonio, ¿sí? Y acá voy a hacer mención, porque no podemos pensar, y esto me parece importante llamar la atención, no podemos pensar la dualidad y el binarismo en términos occidentales, porque esta es otra cosmovisión, es otra episteme, ¿sí? Y aquí justamente quienes hacen ese tipo de análisis caen en un problema de traducción, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de varón y mujer? No, va más allá de eso, de lo femenino. ¿Podría ser? Estamos hablando de energías, en todo caso, ¿sí? Las relaciones en la cosmovisión andina son horizontales y nunca de subordinación. Digamos, se convierten en relaciones de subordinación, ¿sí?, después de la colonización. E inclusive hay pensadoras que sostienen que se da esto allá con los incas, ¿no? Pero para poder entender quizás un poquito mejor lo que es el chachaguarmi, y de qué hablo cuando hablo de energías, ¿sí?, vamos a remitirnos a la metáfora teogónica de Viracocha. Viracocha en la cosmovisión andina es la figura, ¿sí?, que mitologiza por antonomasia esta concepción dualista. Es un ser sobrenatural, ¿sí?, es una deidad inmanente. Pero el rasgo principal de esta deidad es que es suprema creadora. Es símbolo de totalidad. De allí surgen estas energías. Es el gran creador. Entonces, cuando hablamos de chachaguarmi, encontramos en la bibliografía como dos acepciones. Por un lado, y vamos a pensar juntos el chachaguarmi. En la actualidad, particularmente, muchas comunidades han utilizado el chachaguarmi para legitimar que las mujeres no asuman puestos de poder en las comunidades y que sean relegadas
a las tareas domésticas. Esta ha sido una interpretación binaria, y podríamos decir hasta occidental, del Chachahuarmi. De la misma manera, las disidencias y los colectivos no binarios han sido rechazados y expulsados de sus comunidades, ¿sí? Porque no respondían a esta lógica binaria de varón y mujer, que ya he señalado que no tiene que ver con esto el Chachahuarmi, ¿no? Acá les pongo en esta placa, es más que hombre y mujer, o hembra y macho. Es una dualidad constitutiva del mundo andino, que requiere de un otro para vivir, para existir de forma plena, para ser persona. Pero además esta dualidad la encontramos, ¿sí?, en todo el mundo andino, en las plantas, en las piedras, ¿sí? Y también se entiende que no estamos hablando, ¿sí?, ni de macho ni de hembra, ni de varón ni de mujer. Sin embargo, ha sido utilizada para someter a las mujeres. Cuando en la comunidad te eligen Malku, que es autoridad, ¿sí?, si no tenés pareja, hay que buscar un acompañante, que generalmente es tu mamá o tu hermana, ¿no? ¿Y por qué se eligen a los hombres? Y porque justamente aquí empezamos con algunas lecturas respecto del Chachahuarmi. Justamente con la, podríamos decir, mala interpretación del Chachahuarmi. Porque se eligen a los hombres y las mujeres van por defecto. Esto nos cuenta Aurelia Canelas, ¿no? Y acá hacemos la crítica desde los feminismos comunitarios, campesinos y populares. El Chachahuarmi no necesariamente tiene que ser heterosexual, obligatoriamente. Porque además, como hemos dicho, no se remite, ¿sí?, a este binarismo de hombre y mujer, ¿sí? Entonces, el planteo que hacemos, y de hecho que también, por ejemplo, se hace, lo hace Félix Cárdenas, ¿no?, es pensar a la Chachahuarmi como una relación de reciprocidad, de dualidad. Y aquí les relato algunos breves pasajes de un trabajo de investigación que desarrollamos, ¿no? Las mujeres de los Andes trabajan en la casa y en el campo. Comparten con sus parejas las tareas. Ellos trabajan la chacra, aran, aporcan, construyen acequias, cosechan, mientras las mujeres y los niños se ocupan de pastear a las llamas, a las ovejas y de cuidar otros animalitos. Guara nos dice, pero la mujer también trabaja en la agricultura. Siembra la papa, porque no se puede trabajar sin la mujer, porque la tierra no da buenos frutos. Aquí una creencia que además hemos comprobado que es verdadera. Es necesaria la dualidad, la complementariedad para los trabajos en la agricultura andina. Lo mismo en la cosecha, ¿sí? Otro elemento interesante es que las aymaras, en la cosmovisión andina, ¿sí?, también tenían estas figuras que surgen, o más bien están más allá de las lógicas binarias, ¿no? El Kiusa, que es un varón que tiene cualidades femeninas, y que opta a vivir como mujer, y el Urkuchique, que es una mujer con cualidades masculinas, o con orientaciones masculinas, y que puede optar, si así lo quiere, vivir como varón. Sin embargo, fíjense ustedes que para una cuestión, digamos, analítica y que me permita dar la clase, tengo que volver a poner el acento en esto. No podemos pensarlos con las lógicas occidentales, porque ahí nuevamente caemos en un error de comprensión, ¿sí? Bueno, acá es otra narración del trabajo de investigación, otro recorte, ¿no? Un día común
en la vida de la mujer indígena andina del área rural, ¿sí? Se levanta a la madrugada, ordeña las vacas, atiende a la familia, a los niños, se ocupa de la comercialización de la leche, hace queso para vender en el mercado, vuelve a su casa, da de comer a los animales, ¿sí? Se ocupa del almuerzo, de alimentar a los animales. Bajo su responsabilidad está también hilar, tejer, acompañar la siembra y la cosecha, ¿no? Acá aparece un papel central, que es el papel de los cuidados en la mujer indígena campesina. Es la cuidadora, ¿sí? También es autoridad. Acá les traigo un pedacito de un diálogo con doña Matilde en La Paz. Doña Matilde dice: para tejer es necesario tener cabeza, tener memoria para respetar la tradición y el pensamiento propio, para hacer variaciones y crear nuestros nuevos diseños. Acá hay un papel importantísimo, que lo digo más adelante, pero bueno, aprovechando este pedacito de texto. La inteligencia está puesta en las manos, en el trabajo con la tierra, en la cocina, ¿no? Y hay un dato sumamente interesante. Los otros días, leyendo algunos textos de neurociencia, encuentro que el origen de la inteligencia en el ser humano, para Ostrowski Solís, está en el trabajo motriz. Es muy interesante para poder cruzar estos conocimientos, ¿no? Y estas narrativas. Las mujeres son ceramistas. Ellas construyen las herramientas domésticas, ¿no? Son sostenedoras de la economía comunal. Yo estoy poniendo la atención en el papel de las mujeres, ¿no? Porque bueno, es una lectura feminista, ¿sí? Por supuesto, como ya dije antes, son reproductoras sociales, ¿sí? Son las conocedoras de los rituales. Participan en ellos y además los rituales muchas veces son secretos y se transmiten de generación en generación. O hay que ser parte de la comunidad, del Ayllu, ¿sí? Para poder conocer los secretos para la sanación. Bueno, el de Lorena Cabnal por ahí sí lo puedo poner de internet, ¿sí? ¿Qué trae el feminismo andino, comunitario, campesino y popular? Primero, que es un feminismo que nos permite pensar a la mujer andina, ¿sí? ¿Y por qué decimos de Abya Yala? Porque bueno, a partir de la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala, que se realizó en Quito el 2004, ¿sí? De alguna manera se recupera, ¿sí? El término Abya Yala, acá está, como la forma de nombrar al continente, a América toda. Estos feminismos, ¿sí? Son una acción política que se nombra, ¿sí? Pero el valor está puesto en el trabajo, en las manos, en el tejido, en la cocina, en el cuidado. Se cuestiona la dualidad mal interpretada, se cuestionan las lecturas occidentales del Chachahuar. Esto nos dice Paredes y Guzmán, ¿no? Y aquí justamente hacen mención a lo que se denominó entronque patriarcal. Es decir, que en nuestros territorios existía un patriarcado originario, ¿sí? Que se entronca con el patriarcado europeo y colonial. Esto, digamos, implica un patriarcado terriblemente cruel, asesino y violento con las mujeres de América. Esto es, bueno, muy interesante, hay mucha bibliografía al respecto, si les interesa les puedo alcanzar, ¿sí? ¿Y qué buscamos nosotras desde estas epistemologías? Primero, una autonomía epistémica. Si nos apropiamos del concepto, de la categoría feminismos, y lo redefinimos.
Por otro lado, un giro epistemológico y un acto de justicia epistémica. Porque a la lectura de las epistemologías descoloniales, nosotras hacemos un giro desde los feminismos. Y es un acto de justicia epistémica porque reconoce, recupera, por medio de esta metodología de reescribir la historia de los territorios, cuerpos y territorios y recuperar los saberes, ¿sí?, unas formas de conocer y de relaciones cognitivas que no estaban de ninguna manera en las agendas académicas, políticas, económicas. Y esto también solamente es posible si recuperamos la memoria de nuestras ancestras y de nuestros ancestros. ¿Sí? Así que bueno, no sé si podré... A ver, acá voy a ver si puedo volver a la cámara. Estefanía, no sé si puedo, yo quizás pueda poner el video de Lorena Capnal en YouTube. Sí, si lo ubicás, el proceso de compartir pantalla es exactamente el mismo, te va a abrir un menú donde vos podés elegir la pestaña que querés compartir y le das play y amplías la pantalla. Si quieren, nos tomamos 10 minutos de break y volvemos. ¿Les parece? Volvemos 20:15, por favor. Y nosotros resolvemos esto técnico. Cualquier cosa me pasas el link a mí. Bueno, arrancamos de nuevo 20:15. Gracias. Gracias. Si no, me mandás el link y yo lo paso. Como te quede más cómodo. Estás muteada. Sí, ahí te lo paso, mirá. Está por acá. Pásame por WhatsApp si lo tenés abierto. No, justo lo cerré. Vos estás como angustiado. Bueno, ahí está. Excelente. Bueno, de todas formas, no sé si ingresa Enrique. Enrique Yo- venía demorado de... Sí, me dijo. Qué pena que no, yo creo que es por la conectividad, vos sabés, que no me permitió hacer la Sí, presentación. a mí me figura como que tenés una conexión baja, pero y sin embargo yo, o sea, te veo por ahí con menos calidad de imagen, pero te veo bien y te escucho bárbaro. Y yo estoy en un pueblito, ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? en San Vicente, ¿viste dónde está la Quinta de Perón? Ajá, sí, qué bueno. Sí, conozco. Y justo, bueno, hay tormenta y todo, así que bueno, estaba atenta, ¿viste? Digo, bueno, tengo el equipo, el grupo electrógeno ahí en punta, cualquier cosa. Eh, era más probable que tenga problemas yo que vos. Sí, bueno, y acá en Tilcara es un poquito complicado, digamos, porque yo tengo, dentro del abanico de conexiones tengo la mejor cita, ¿no? Pero particularmente hay días que anda muy mal y en determinados horarios, por ejemplo, esta hora, después de las 19 horas, se pone bastante complicada la conectividad. Claro, pues el horario pico. Sí, sí. Che, ¿me abriste WhatsApp? ¿Me mandaste? Te mandé por acá, porque WhatsApp lo tengo cerrado en la computadora, igual lo puedo abrir a ver si se abre. No, me llegó el mensaje directo, así que Dale. ahí. De todas maneras, yo, digamos, salvo que hayan algunas preguntas, cerraba con el video, porque me quedaba pendiente la cuestión de la espiritualidad, y yo estoy con mi presentación. No sé si... Bárbaro. ¿Dónde te encuentro? Acá. Bueno, entonces, ahora 8:15 pasamos el video y cerrás con lo que quieras de espiritualidad y estamos. Dale.
Muchas gracias por venir. Yo sé que es un horario complicado. Enrique siempre nos pide estos esfuerzos en horarios picos. No, a mí me encanta, la verdad que me encanta. Además, bueno, la verdad que es un seminario tan variado. Hoy escuché a la mañana en la clase del profesor Camañó, ¿puede ser? Sí, Y el que teólogo, es teólogo, ¿viste? Y yo escuché, dije, fabuloso. Enrique, sí, digo, Enrique, qué De manera capacidad de para generar. meternos a todos en la epistemología Sí, sí. situada, y digo, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con recurrir, digamos, a todos estos saberes que han quedado por fuera de las epistemes hegemónicas, ¿no? O sea, a mí me encantó, aprendí un montón. Siempre nosotros decimos que Dios nos crea y del Persia nos amontona, ¿viste? Ajá, sí, qué bueno. Eso está buenísimo. Porque generas una cantidad de reflexión interdisciplinaria, que eso es un fenómeno muy propio. Fadu lo tiene, ¿viste? En el doctorado tiene unos cursos bárbaros, esta maestría que no es de historia crítica, sino de historia y crítica, tiene unos contenidos re lindos, la verdad que están buenísimos, porque te pensás el habitar, el estar, el ser, o sea, al final estamos todos Claro. interconectados en esta reflexión, y estábamos hablando de lo mismo de distintas disciplinas. La verdad que es una muy linda manera de cerrar un viernes Sí, y sí, y de sí. pensarse. Sí, a mí, bueno, me encanta la epistemología. Me dedico a esto hace 17 años, imagínate. Así que me encanta. Y enseño además epistemología en mi universidad. Y ahora estoy trabajando con un diplomado en feminismos comunitarios, campesinos y populares. La verdad que estamos con todas las pilas, nos encanta lo que hacemos. No, aparte Una es el tema, discutir los feminismos comunitarios, porque es eso, tomar acción. A mí me Sí, encanta la perspectiva del feminismo comunitario, me parece que es la solución a un montón de problemáticas que por ahí generan cierto choque de los feminismos blancos individualistas liberal. claro. Sí, sobre todo porque está puesta la atención en el cuidado, ¿viste? Nosotras resignificamos el cuidado. Mm. Nosotras creemos que el cuidado tiene que ser comunitario, ¿no? De hecho, yo trabajo con epistemologías de cuidado. Tiene que ser comunitario, no tiene que recaer, digamos, solamente en la mujer, y tampoco tiene que ser feminizado. Por ejemplo, viste que hay campos que están feminizados, ¿no? Como la enfermería, la docencia. Eh, pero bueno, digamos, si no estamos en comunidad y no hay una responsabilidad por la vida de los otros, de lo otro, digamos, viste, nos vamos al tacho. Es que la propuesta de las tareas de cuidado actual es casi esclavizante. Sí, Esa es la gran problemática, la gran tensión emocional, clase media, urbana. El que termina haciendo las tareas de cuidado, que el 99,9% de las veces es quien posea vagina, automáticamente está esclavizado y naturalizado, y es obligatorio. Y hay gente que no puede, no quiere, no tiene la capacidad, y hay que entender el cuidado como algo del grupo del hábitat, algo que es necesario, algo que es compartido. y Crecimiento ahora social. con la pandemia eso se recrudeció, ¿viste? Se violentó, se violentaron Sí, los cuidados. sí, sí. Y además quedando mucha gente sin posibilidades de ser cuidada, ¿no? Los adultos mayores, que por pandemia Pensemos en se tuvieron que quedar solos y solas, ¿no? Eh, no, fue durísimo. La verdad que nosotros acá, bueno, Buenos Aires es también una jungla, ¿no? Yo he ido mucho a Buenos Aires. Pero aquí, que todavía tenemos trama comunitaria, igual ha sido difícil. Yo no he visto a mi mamá un año, por ejemplo, por esto del cuidado. ¿Y quién? sí, Mi hermana vive con ella, entonces mi mamá la cuidó, mi hermana la cuidó. Lo claro, cual pero bueno, tampoco no era estaba, justo,
sola. El problema en Buenos Aires, sobre todo en la ciudad autónoma, es el problema de la soledad en la vejez. Claro, Me claro. Bueno, parece durísimo. sí. Y bueno, también eso, ¿no? Que hay una crisis de cuidado porque tenemos ahora una población adulta mayor que supera los 80 años. ¿Sí? Y tenés una franja etaria de mujeres que terminamos de cuidar hijes y ahora tenemos que cuidar padres, digamos, ¿no? Pero siempre a ir volviendo a la rueda de la exigencia del cuidado crónico y constante, y como una cruz que no se deja de cargar nunca, nunca se llega al Gólgota de las tareas de cuidado, son loop interminables al infierno. Y no nacimos todos para eso. No. Podría haber compartido más lindo. Ujú. Hola, Hugo. Llegaste temprano, qué Bienvenido. bueno que estás. Hola, ¿qué Te tal? sobró un minuto. Estaba escuchándolas atento. ¿Sos de Buenos Aires, Hugo? Soy de la ciudad de Buenos Aires, sí. Acá cerca de casa hay un paredón que tiene pintado un stencil de una mujer amasando y dice, Ah, eso que llaman amor es trabajo no pago, Es trabajo no remunerado. no remunerado. el trabajo no pago, exactamente. Eso decimos. Sí. El tema es que lo que decimos nosotras es que somos sostenedoras del cuidado y que no queremos, no vamos en contra del cuidado, lo que vamos es en contra de que eso, de que sea trabajo no pago y de que recaiga sobre nuestras espaldas exclusivamente, ¿no? Pero imagínate si de repente paramos el mundo, si mañana decimos dejamos de laburar, ¿no? Un verdadero Se, paro de mujeres. se para el mundo. Organizado. Yo vengo de una familia, mis abuelos eran los dos descendientes de sirio-libaneses, con toda esa carga cultural. Mi abuelo trabajaba todo el día. Todo lo demás, todo, con 4 hijos, lo hacía mi abuela. Todo, absolutamente todo. Bueno, Ah, es difícil romper con esos legados, seguro. Va a llevar mucho trabajo. Eso le pasó a mi abuela, a mi mamá, a mis bisabuelas, y además estar en absolutamente todo es una situación esclavizante, impuesta y artificial, y relativamente nueva. Y además hago Entonces, referencia a la cultura del Medio Oriente porque allá está todavía más exacerbado. claro, no, claro. realmente no entiendo cómo estamos en el siglo XXI, muy avanzado el siglo XXI, y nosotras mismas, las que pertenecemos a ámbitos privilegiados de la academia y demás, de repente estás en una reunión entre amigos, familiar, y por el solo hecho de tener una aportación de género, hay ciertas cuestiones donde, bueno, hay una Mi bisabuela, tendencia mi hacia el bisabuela, cuidado de todo. mi bisabuela se vino de Siria sola con su hijo más chiquitito y después de vender un montón de tiempo telas, juntó la plata para mandarle a él y que viniera. Mucha lealtad. Tremendo. Muy fuerte ese matriarcado no visto, muy fuerte. Qué linda historia, qué linda fuerza la de tu abuela. Ojalá que te haya legado mucho de eso. Bueno, siendo las 20:17, retomamos, así que a pedido de la profesora vamos a compartir un videito en un segundito. No es tanto como un segundito, pero como al minuto 7 podés cortarla. Si no se Bueno, van yo a... lo A mí me pongo. encanta. ¿Ven? ¿Ya Y lo además, ven? sí, Confírmenme si estamos viendo. Feminismo comunitario en Guatemala. Le doy play, gente.
No sale el audio, ¿eh? ¿Ahora? ¿Se escucha? No, Estefanía. Pero... ah, ¿no? Pero... Bueno, no sé qué estará pasando. Les mando el link a todos, a ver si lo podemos ver. Sí, sí, yo generalmente lo paso al video porque cuando paso el link nunca lo ven, pero confío en que van a Bueno, verlo. les pido por favor que lo vean. Adri, ¿lo tenés a mano como para como compartirlo para todos? Si no, ya lo comparto. Sí, sí. Yo lo que suelo hacer es armar una carpetita de Drive donde subo la bibliografía, si es que les interesa, si es que me dicen, mira, por ejemplo, hoy tenía muchísimas ganas de invitar a unos compañeros que trabajan, digamos, acá en el Instituto Rodolfo Kusch, que son de arquitectura andina, y bueno, pero después se complicó, así que quizás en otra oportunidad los podamos invitar, porque también tiene que ver, digamos, la arquitectura andina con una epistemología, ¿no? Con una forma distinta de pensar los lugares que habitamos, ¿no? Y las organizaciones comunitarias. Bueno, eh, es un video el que queda ahí, para que miren después, de Lorena Capnal. Ella es una feminista sanadora, ¿sí? Una feminista comunitaria, es de Guatemala. Lorena nos presenta en el video, escúchenme, ya estoy pensando en la cena, nos presenta en el video la sanación como política, ¿no? Y es muy interesante. Yo la verdad que creo que si pongo en mis palabras las palabras de Lorena, digamos, corro el riesgo de corromperla. Me gustaría que ustedes puedan escucharla, porque la verdad que es maravillosa, pero tiene que ver con esto, ¿no? De hacer política también la espiritualidad. La espiritualidad es política. Por supuesto, cuando queda en un ámbito individual, no es espiritualidad, es neoliberalismo. Pero cuando la espiritualidad tiene un sentido comunitario, ¿sí? Es ahí donde nosotras recuperamos desde los feminismos comunitarios también la espiritualidad, ¿sí? Como una herramienta de justicia epistémica y epistemológica. Estuvimos conversando aquí cuando hicimos el break, y me parecía importante resaltar algunos puntos, ¿sí? Que acá con Hugo y Stephanie estuvimos mirando. Para que no se malinterprete, porque yo puse como la luz de atención ahí en el rol de la mujer andina y de las diversidades andinas, feminizadas, ¿sí? Que tiene que ver con el papel de cuidado. Con esto no quiero decir que nosotras estamos muy contentas con ser las responsables del cuidado comunitario. Lo que nosotras decimos es que entendemos que es fundamental para la trama comunitaria el sostén del cuidado. Pero consideramos importante que haya una redistribución del cuidado, que de hecho la vida andina tiene que ver con eso. Nada más, digamos, que justamente después de este entronque patriarcal, ¿sí? Ahí pasaron algunas cosas, y por supuesto, ¿sí? La peor parte nos tocó a nosotras las mujeres. Entonces nosotras queremos que los trabajos de cuidado sean trabajos remunerados, pagos, reconocidos, ¿sí? Y además que haya una redistribución en estas sociedades. Porque la comunidad no está en el pueblo de Tilcara,
en algún pueblito de La Paz, en alguna comunidad indigenista de Buenos Aires. La comunidad está en todos los territorios. Tiene que ver con una forma de organización, con una forma de reconocer el encuentro entre nosotros, para el cuidado de una misma, de lo otro, que viene a ser la naturaleza, y de los otros, otras y otros. Es siempre un acto político. Cuando hablamos de acto político, no estamos hablando, por supuesto, de esta carga que siempre se le pone a lo político con lo partidario, ¿no? Estamos hablando de acto político en tanto metemos mano en la realidad para modificarla. Entonces, estos feminismos nos permiten a nosotras un territorio de resistencia, pero también un territorio de acción política directa, desde nuestras comunidades, desde nuestra sabiduría sabemos organizarnos, tenemos saberes ancestrales que queremos recuperar y que de hecho venimos haciendo un trabajo de recuperación de las memorias. Pero además necesitamos que ingresen a la academia, a la política, a la economía, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer para cerrar a Enrique del Percio, que permite que esté yo hoy sentada aquí, ¿no? Desde más de 2000 kilómetros quizás de donde ustedes están, ¿no? Soy jujeña, como les dije, soy nieta de Colla, soy Colla, pero además milito en esta forma de episteme. Así que bueno, muchísimas gracias, y creo que hasta aquí llegué yo. Si a ustedes les parece, tienen ganas de preguntarme algo. Adri, antes de pasar a las preguntas, voy a pedir colaboración comunitaria, a ver si pueden pasar el video, así que anda probando, mi querido Salvador. Vale, ahí pruebo. Yo no lo escucho. No se oye, no. Hugo, si pones en... ¿Puedo probar ahí? Déjalo, Hugo, déjalo probar a Lucio a ver qué pasa. Lucio, mandale. Sí. Soy Lorena Cabnal, feminista comunitaria. Soy descendiente de los pueblos Maya Quechí y Xinca. Y parte de los caminos que acompañan el caminar en territorios en estos tiempos tiene que ver con una propuesta que nació ya de hace varios tiempos y que ha caminado con comunidades indígenas y con mujeres desde historias cotidianas de resistencia en la montaña de Xalapán, pero que hoy también se convoca en caminos para aportar en los procesos de recuperación emocional y espiritual de mujeres, haciendo la defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra. Parte de nuestra propuesta es lo que se ha nombrado desde nosotras como feminismo comunitario en Guatemala. Y aunque son varios elementos del feminismo comunitario, uno de los elementos que para nosotros es muy importante es hablar de la recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra, porque para nosotras en los cuerpos o sobre los cuerpos, y los cuerpos plurales, por lo tanto no solo mujeres y hombres, sino desde la pluralidad de los cuerpos han sido construidas las múltiples opresiones del sistema patriarcal, del colonialismo, del racismo,
la misoginia, la lesbofobia. Y entonces es sobre los cuerpos donde habitan ahí todos los efectos de estos sistemas de opresión. Pero también es en estos cuerpos donde radica la energía vital para emanciparnos. Es donde también radica la energía de la rebeldía, de la transgresión, de las resistencias, del erotismo como energía vital. Y yo siento que haber nacido en este ciclo de tiempo también nos convoca a que las luchas también pasan por la sanación de estos cuerpos que han tenido múltiples opresiones. Y cuando decimos territorio tierra, es porque estos cuerpos viven en un lugar significado con la naturaleza. Y también estamos tejidas con memorias ancestrales sanadoras, de abuelas, de bisabuelas, de tatarabuelas, de mujeres que sus memorias sanadoras caminan con nosotras para darnos la fuerza, la energía y la vitalidad para continuar en este tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en este tiempo donde la criminalización y la judicialización son dos graves problemáticas que atentan la vida de nuestros cuerpos en la lucha y en la defensa cotidiana y política que estamos haciendo? Las mujeres que venimos de la historia de la defensa territorial sabemos que tenemos una lucha muy fuerte, fuerte en el sentido que todos los días estamos luchando contra todas esas formas de opresión patriarcal comunitaria, indígena. Y estamos ahí haciendo una tremenda lucha, pero también hacemos una lucha contra los hombres blancos, ladinos, heterosexuales o mestizos que son funcionarios y que han concesionado licencias mineras o de extractivismo en territorios indígenas. Pero también estamos haciendo una lucha muy fuerte contra cómo opera, ¿verdad?, el sistema capitalista y neoliberal en la imposición, ¿verdad?, de grandes industrias extractivas o hidroeléctricas o cualquiera sea. ¿Cómo hacemos para sostenernos ante los riesgos, los ataques y amenazas de mujeres que venimos de historias de la guerra contra insurgente en Guatemala y de países donde Guatemala ocupa los primeros lugares en femicidio, por ejemplo? ¿Cómo hacemos contra todo esto? ¿Cómo no nos cala la desesperanza? Yo creo que ahí es donde algo que ha hilado el feminismo comunitario en Guatemala como una propuesta cotidiana de cuerpos indignados de mujeres indígenas y rurales ha sido a partir de algo que hemos tejido que le llamamos la sanación como camino cósmico político. Y la sanación como camino cósmico es cósmico porque trae el hilo de la femiología de nuestras ancestras, es decir, toda la memoria sanadora de las abuelas, de las madres, de las tías, de las hermanas, a través de reconocernos en las fases de los ciclos lunares, las plantas, las hierbas, el agua, la tierra, en reconocer también cómo están nuestros cuerpos actualmente viviendo los efectos de las opresiones a través de la tristeza, los miedos, las culpas, las vergüenzas, pero cómo también a través de esta sabiduría se teje la posibilidad de hacerlo político, no solo sanarnos por estar bien y sentir bien los cuerpos, sino cómo también traemos la intencionalidad feminista comunitaria de hacer política la sanación. En ese sentido, para nosotras, recuperar la espiritualidad de las mujeres es vital en este tiempo de mucha desesperanza y que el sistema patriarcal opera con unas lógicas de violencia brutal contra nosotras. Entonces, revitalizarnos con la naturaleza sí que no se lo espera el sistema patriarcal, porque el sistema patriarcal nos ha colocado en una situación de hegemonías de corporalidades y por lo tanto tenemos una lucha desigual de poder entre los cuerpos. Pero es hermoso también traer la memoria sanadora en relación con la energía del agua, del fuego, de las plantas, de los ríos, de las montañas. Y ahí hacer nuestros actos de conciencia profunda de este tiempo que nos ha tocado que vivir, sanar con las plantas, sanar con afectividades, sanar con el sueño intencionado, traer al cuerpo la memoria de las hierbas y las infusiones, traer al cuerpo la memoria de las afectividades entre cuerpos de mujeres, traer las historias, traer el arte como camino de sanación, traer la palabra, traer el pensamiento, traer la oralidad a través de los cuentos de las mujeres, la resistencia de las mujeres, pero también traer la convocatoria de la energía vital del erotismo,
para sanarnos en este tiempo. Eso nos ha convocado a juntarnos entre mujeres, a dialogar entre sobadoras, sanadoras, guías espirituales, a dialogar entre hermanas yerberas, entre abuelas, entre niñas, y acuerparnos. Acuerparnos porque la defensa del territorio cuerpo también invita y convoca a otros cuerpos de mujeres y sanadoras también a juntar los cuerpos, no solo para caminar juntas, sino también porque se convierte en un camino de trabajarnos las múltiples opresiones, el racismo que tenemos ahí, la victimización, las violencias múltiples ahí, porque el sistema patriarcal está sistemáticamente configurado para que muramos con cuerpos infelices. Y quiere que muramos deprimidas, quiere que muramos envejecidas y llorándonos los cuerpos, y quiere que nos muramos sintiendo que ganó la batalla el sistema patriarcal sobre nuestros cuerpos. Pues para nosotras resulta que somos también una energía vital de transgresión, y el sistema patriarcal nos espera que nosotras también dancemos con las fases lunares. El sistema patriarcal nos espera también que reconciliemos nuestras menstruaciones. El sistema patriarcal nos espera también que rompamos las hegemonías de poder entre nosotras como mujeres, y rompamos la enemistad histórica entre mujeres, y nos reconozcamos y nos nombremos y nos autoconvoquemos, reconociendo la sabiduría plural de mujeres. Sanarnos es un acto personal y político, y aporta a tejer la red de la vida. Sanarnos pasa por recuperación de mi territorio cuerpo con el territorio tierra como una hermosa posibilidad para la vida. Y sanarnos también es una apuesta feminista. Nosotras decimos: sanando tú, sano yo, y sanando yo, sanas tú. Es la reciprocidad de la sanación. Creemos que cuerpos sanados son cuerpos que también se emancipan. Creemos que cuerpos que tienen otra lógica de vida, tienen otro camino de vida en este ciclo que nos impuso el sistema patriarcal, es también un acto de ternura con nosotras mismas ante la vida, pero también es un acto de emancipación, pero también es un acto de transgresión y de rebeldía al sistema patriarcal actual. La convocatoria de las plantas, de las hierbas, de los aceites, de los masajes, de los sueños, de las cercanías, de las nuevas afectividades, es una convocatoria en este tiempo para revitalizarnos y continuar los caminos. Bueno, muchísimas gracias, Lucio, que nos ha colaborado con el soporte técnico. Gracias, Hugo. Nada, wow, el video me explotó la cabeza. Muchísimas gracias, Adriana, por compartirnoslo. Y ahora sí, dejo abierto alguna pregunta. Yo acá tenía un comentario de Alcira Monilla. Gracias, Alcira, por estar. Comunidad y cuidado son los nuevos, ancestrales y dejados de lado, dos grandes temas de la epistemología, la filosofía política y la ética. Desde aquí hay que pensar, se me fue un segundito. Alcira, si querés tomar la palabra, desmuteate y participá, por favor. Sí, muchas gracias. Ante todo, una alegría verla nuevamente, Adriana, y agradecerle esta hermosísima clase que nos ha dado. Se ve que es una buena profesora de epistemología, y como buena profesora de epistemología nos deja incursionar en epistemologías fundantes para nuestro tiempo. Creo que la pandemia del COVID-19 nos ha puesto en el brete de una coronacrisis, es decir, de una crisis que pone además en evidencia las otras que nos venían afligiendo y que hacen que la vida humana y la vida en general en este mundo se vaya tornando imposible. Pero se ha tornado imposible sobre todo
por las formas en las que el individualismo moderno, el capitalismo moderno, ese ego cónquiro que nos recordaba Adriana, ha ido avanzando de manera despótica y brutal hasta convertirse en este neoliberalismo que no respeta la vida, ni los límites, ni nada. Eso está puesto en relieve de manera cruda, dura, terrible por la pandemia. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, lo estamos padeciendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces, yo le agradezco mucho a Adriana que haya traído todo esto a consideración, porque estimo que solamente este retorno a la idea de la comunidad, a la idea del cuidado y de la cura, es lo que nos puede salvar. Pero lo digo en serio, es decir, no es una cuestión solamente afectiva, es un sentipensar, como ella decía, tomando la expresión de Osvaldo Borda, el gran sociólogo colombiano, que después hemos adoptado todas y todos, ¿no? Es esta vuelta a un sentipensar la vida desde el lugar que nosotras estamos ocupando como profesionales en la filosofía, en la docencia, en la arquitectura, etc. Miren, yo estoy al frente de una linda horda de gente que trabaja cuestiones interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos llamamos Interculturalia. Y justamente trabajamos en la cuestión de ciudadanías y derechos. Y en la reformulación para este año que nos pidió la Universidad de Buenos Aires, realmente introduciendo la cuestión de la pandemia y de la coronacrisis, una de las investigadoras, feminista además, Daniela Godoy, nos dice, bueno, miren, nos tenemos que ocupar de una sola cosa, nos tenemos que ocupar del cuidado. Y además de esa emergencia comunitaria de los derechos. Es decir, no le podemos hacer más el juego ni al liberalismo ni al neoliberalismo. Nos tenemos que dejar de embromar con la idea de que la comunidad es algo premoderno, con lo que nosotros no podemos pensar nuestra política. Yo creo que ahí Adriana dio en el clavo y le agradezco muchísimo su exposición. No solo tiene que ver con estas formas, diríamos, más prístinas quizá y mejores de vivir la comunidad. Yo he estado trabajando mucho con el tema de la minga hacia adentro y hacia afuera, de los indígenas nasa colombianos en este tiempo, gente a la que yo conozco y amo profundamente. Pero no es solo eso, es quienes vivimos en estas grandes ciudades espantosas, como decía, yo también escuché la conversación en el recreo, en estas ciudades espantosas donde la gente no puede vincularse, no puede relacionarse, carece de cuidados. Entonces, comparto todo lo que ustedes han estado diciendo y vuelvo a agradecerle mucho a Adriana, y como profesora y como investigadora vieja que soy, les digo que para nosotros en este momento estas categorías fuertes de comunidad y cuidado son las categorías con las que tenemos que pensar y hacer la política y el derecho. Así que de nuevo, Adriana, 1.000.000 de gracias. Bueno, Alcira, no entro en mí. Gracias por esas palabras, porque quiero decir que, no sé si la cámara habrá filtrado un poco, pero bueno, una que va desde acá, desde Jujuy, caminando 2.000 kilómetros hasta la UBA, ¿no? Hasta la UCI, y siempre vivo las emociones, porque justamente eso es lo que sostengo, ¿no? Y no por eso me pongo menos nerviosa, ya esta es la segunda vez, pero de todas maneras creo que he podido expresar
este conocimiento que tenía para compartir, estas ideas. Coincido plenamente con lo que dice Alcira, y además creo que pensando en clave epistemológica de nuevo, ¿no? Pensar la razón, el logos como únicamente razón, es, digamos, un pensamiento limitante, inclusive, digamos, para el pensamiento de Occidente, porque la idea de comunidad no puede quedarse solamente para América. Es una idea que tiene que trascender fronteras, ¿no? Porque está, creo yo, en crisis el cuidado de sí mismo, ¿no? El cuidado del otro, que es la naturaleza, y de los otros, las otras, los otros, ¿no? Entonces, pienso que inclusive para Occidente, resignificar el logos a partir de cura, del cuidado, ¿no? Ponerlo adelante en la carreta, quizás nos permita un mundo mejor. Después de estas dos filósofas, a ver quién se anima, ¿eh? Tienen permiso de aprovechar estos minutos con preguntas, con apreciaciones y pongamos en discusión. El tema de los cuidados nos afecta a todas, todos, todes. Este es su momento, sobre todo desde el diseño, desde la arquitectura, desde el urbanismo, ¿no? Yo creo que todos acá han utilizado un baño o una cocina o no, y eso tiene mucho que ver con todo. Así que esta es su oportunidad, es ahora. Si quieren, pueden levantar la mano y participar. Ya escucharon mi opinión en el off the record, así que ya saben cómo estoy con las tareas de cuidado. Las chicas, ¿alguna valiente? ¿Yo puedo decir algo? Sí, podés, Lucio. Perdón. Justo también estaba pensando en lo que hablaban anteriormente en el recreo, que también lo que contaba Hugo. Me pareció interesante, ¿no? En un punto porque sucede también hace poco creo que había leído una nota en la revista Sudestada y suele suceder esa cuestión de a veces que yo también, no sé, me crié en una familia en la cual mi madre hacía un montón de cosas y uno a veces piensa que por el rol que ocupan las mujeres en la familia o en la conformación familiar, en la conformación del hogar, a veces como que nos construimos en ese matriarcado, o a veces también leyendo de gente que habla del matriarcado en otras comunidades. Por ejemplo, una vez leí de la historia de los pueblos vascos y cómo se conformaban a partir de los hogares, y que las madres o las dueñas de las estancias eran las que manejaban y administraban el dinero de la familia. Uno piensa a veces que eso es como la mujer al poder en un punto, o el equilibrio, pero a su vez, en realidad es que la mujer asuma todos esos roles, es parte del sistema patriarcal y el sistema capitalista que termina construyendo eso. Y justo es una cuestión que involucra el periodo de mi tesis, y leyendo un poco, hace poco estaba leyendo Hobsbawm, que hablaba justamente de esta denominación del mundo burgués y el mundo industrial capitalista, cómo termina consolidando esta construcción en el cual el hombre tiene ciertas libertades y la mujer al contrario tiene como ciertas presiones o cuestiones que no tienen comparativa con el hombre, ¿no? Y a su vez quiero pensar, digo, esta cuestión de lo comunitario, que hablaba Diana, que me parece muy interesante, cómo lo podemos plantear en un mundo industrial, capitalista, o si hay que pensar otro mundo y hasta dónde es adaptable en las sociedades que hoy conocemos, ¿no? Cómo debería ser esa sociedad y qué marco
debería abarcar? Esa es mi pregunta, no sé si es muy difícil o muy amplia. Yo creo que sobre la viabilidad de la comunidad te va a poder responder a Adriana y Alcira con gran soltura. Así que, profesora. Lucio, yo haría una lectura de la comunidad, digamos, situada. Considero que vivimos en comunidad y que lo desconocemos. Creo, digamos, que de alguna manera hemos aceptado este contrato social, ¿no? Hablamos de lo social, inclusive pienso en términos académicos, ¿no? Las ciencias sociales, lo social, porque es menos comprometido que hablar de lo comunitario. De hecho, en algún momento de la clase hice referencia, ¿no? A que en lo comunitario estamos todas, todes y todos, ¿no? Si yo te preguntara, Lucio, digamos, por tus tramas, ¿a quiénes te referirías? No solamente en la familia, digo, sin necesidad de dar nombres, ¿no? No solamente en la familia, sino más allá, ¿no? Hay una trama comunitaria, pero también hay un interés por este sistema, ¿no? Porque la desconozcamos. Hay una intencionalidad. Esa es mi respuesta, Lucio, no sé si te alcanza. Sí, yo añadiría algo desde otro lugar geográfico y geopolítico, quizá más cercano al de Lucio. Y es lo siguiente, quienes vivimos en esta ciudad inhóspita, sabemos cuánto nos ayuda en la vida cotidiana el barrio. Y el encontrar en el barrio algún lugar, un comercio, una asociación barrial, una biblioteca, lo que sea, que nos congregue. En mi cuadra, en mi barrio, el punto de reunión comunitaria es la carnicería. Nuestro querido y amado Isidoro, el carnicero, un hombre que podría ser mi hijo, ha juntado a todas las viejas, viejos, jóvenes, a todo el barrio, realmente, en una verdadera acción comunitaria a la que nosotros, obviamente, todos y todos contribuimos. Entonces, fíjense que es interesantísimo, porque estamos al tanto de las necesidades, de lo que le pasa a una y a otro, quién cayó enfermo de COVID, cómo nos tenemos que cuidar, ¿no? La mujer de Isidoro es enfermera de terapia intensiva de uno de los hospitales grandes de la ciudad. Ella nos ha pasado toda la lista de los cuidados, cómo hay que cuidarse en la calle, cómo hay que cuidarse en el comercio, etc. Digo, esto es como esa trama de la que recién hablaba Adriana, la trama inmediata. Pero más allá de eso, y tomando algo que ella también dijo, ha habido yo creo que desde los comienzos de la modernidad en más, y esto habría que estudiarlo en una sociología histórica, ha habido el intento de destruir las comunidades para poder lograr otro tipo de organización social y política. Entonces, esto se ha visto no solamente en nuestra América, se ha visto también en otros lugares. Es decir, ¿cuántos lugares en Europa han visto afectada su vida comunitaria? ¿Cómo se afecta la vida comunitaria cuando, por ejemplo, se instalan y se desinstalan industrias? Se generan lugares que son polos de atracción para el trabajo y se abandonan las familias en los lugares donde la comunidad estaba instalada. ¿Qué ha pasado con la comunidad en los grandes movimientos migratorios? Quienes venimos de los barcos, sabemos eso. Y sabemos cómo algunas comunidades, la de mis abuelos andaluces, se trajeron al cura.
Y el cura fue el que unió las familias que se instalaron en Buenos Aires, los que se instalaron en Mendoza y los que se instalaron en San Juan. Y el cura el padre Rafael, que era capellán del Hospital Rivadavia y nada más que eso, porque la curia estaba en combinación con el gobierno nacional, y entonces la idea era desarraigar a esta gente para que se convirtieran en buenos ciudadanos argentinos, formateados por la escuela y formateados por el servicio militar. Entonces, ese cura, con sus zapatos rotos y su portafolio, viajaba de Buenos Aires a Mendoza y a San Juan, trayendo noticias de unos y de otros, y cada 15 días hacía su visita pastoral a la familia. En la casa de mi abuela se sabía que 2 miércoles en la semana venía a almorzar el padre Rafael. Y entonces ahí se concentraba y se decía, pues mira, a tu primo le pasa tal cosa, y a la tía no sé cuánto, y al hijo de no sé quién, y que se necesita esto, y que va a venir tal. Bueno, ¿se dan cuenta cómo se sostiene la comunidad desde abajo? Que es lo que estaba diciendo Adriana y lo que escuchábamos en esta indígena guatemalteca. La comunidad se sostiene y se forma desde abajo. Hoy tenemos la experiencia de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos. Bueno, todo eso es político, y todo eso tiene que ser como el fermento de una nueva forma de pensar, difícil, resistente, si ustedes quieren, pero de una nueva forma de pensar los lazos y de una nueva forma de pensar la política. A mí me parece, por eso yo ponía ahí, y lo digo no solo con convicción y entusiasmo, lo digo porque también lo podría argumentar, lo podría sostener filosóficamente. Estas 2 nuevas categorías, comunidad y cuidado, son para mí las que deben fundar el derecho y la política. No lo digo solo, somos muchos los que estamos en eso también. Enrique, por ejemplo, considera la fraternidad, ¿no es cierto?, también está en eso. A mí la palabra fraternidad me produce urticaria. Ustedes saben que frater es hermano varón, pero bueno, dejémoslo ahí. Gran discusión con Enrique. Pero eso es lo que le quería comunicar y lo que me ha suscitado realmente esta clase de Adriana. Ahí para aportar, digamos, a lo que dice Alcira, quiero decir que ¿dónde encontré comunidad? En el libro de Pedro Saborido, Historia del Conurbano. Leí el libro de Pedro Saborido y dije, el conurbano, ¡qué maravilla! Podría vivir ahí, ¿no? Bueno, no sabemos, dice Alcira. Sí, sí, posiblemente. ¿Tanto cuánto? Pero, hay lugares y lugares. sin romantizar el conurbano, pero pienso en las historias de Pedro Saborido, en algunas de ellas, me sentí bastante en casa, Claro. bastante en comunidad, ¿no? De hecho, había pensado en traer un cuentito corto de Saborido para hacer esta relación también, ¿no? Porque hay comunidad en lo urbano, hay comunidad absolutamente, creo yo, desde el inicio de la especie. Mira lo que digo, Lucio. Creo que nuestro origen es comunitario. Y creo que la categoría de lo social es una categoría que nos engaña, porque lo que hay detrás de lo social está el individuo. Tal cual. Justamente surge, digamos, ¿no? En este momento de auge de la modernidad, del conocimiento científico, del sistema capitalista, ¿no? Creo que para eso nos sirve la epistemología, para desentrañar, ¿no? Para desocultar
E inclusive, sin ser yo una militante de la Iglesia Católica, pienso que hasta en la categoría de casa común del Papa, ¿no? También podemos encontrar un llamado a la comunidad, ¿no? Digo esto porque me parece que lo que nos ha permitido este seminario de epistemologías situadas es justamente poder transitar, imagínense, de esta feminista comunitaria a el seminario de Doberti, al seminario del doctor Camaño, ¿no es cierto? Y pensaba también en la teología, ¿no? Como es otro saber que ha quedado, digamos, relegado del campo epistémico, ¿no? Y esto también nos tiene que hacer pensar, sin ser yo, y digo de nuevo, una militante de la iglesia, ni nada parecido, digamos, ¿no? Pero sin embargo, me invito a la reflexión de poder pensar también a la teología. Yo lo que digo es que en la epistemología hay un componente metafísico, por ejemplo, y que esta separación con la metafísica nos ha hecho muchísimo mal, que es otro tema, otro seminario, ¿no? Pero bueno, creo que nos vamos de acá, espero que nos vayamos de este seminario con muchas más preguntas que certezas, entonces por ahí quizás de alguna manera pueda decir que bueno, que voy rumbo a ser una buena profesora. Muchísimas gracias, Adriana. Si no hay más preguntas, vamos a agradecerle a Adriana esta clase maravillosa. Muchas gracias, Adriana. Las que somos militantes de un montón de cosas, te agradecemos mucho este aporte invaluable desde la Universidad de San Isidro, desde la Universidad de Buenos Aires, desde la Sociedad de Filosofía Latinoamericana. Adriana, muchísimas gracias, muchas gracias a toda la gente de la maestría de Historia y Crítica de la Arquitectura. Sus aportes son valiosísimos, su perspectiva sobre el habitar, donde es un habitar comunitario porque no estamos solas, solos, soles. La soledad en sí misma, la cura es la percepción de la vida en comunidad. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, profesora Alcira. Gracias por compartir con nosotros este seminario, por tus aportes, y los esperamos a todas, a todos, a todes, el viernes que viene por el mismo canal, a la misma hora. Vamos a tener la cuarta clase y esperemos que nos veamos pronto. Muchas gracias, Alcira, muchas gracias, Adriana, gracias a todos.